esta sabiduría casi personificada. Y hoy concretamente nos dice que para quienes gobiernan, nosotros hacemos un poco así como extensiva la interpretación, para todos aquellos que tienen autoridad, la sabiduría es algo fundamental, la necesitan papá y mamá, la necesitamos en el trabajo, cuando salimos a la calle, cuando nos vinculamos con alguna persona, si tenemos gente a nuestro cargo. Por tanto, la sabiduría es un don de Dios, es un regalo. Y hoy en esta Eucaristía lo vamos a pedir. La sabiduría, dice el mismo libro, es un espíritu amigo de los hombres, porque la sabiduría no es otra cosa que el espíritu del mismo Señor, y por lo tanto es aquel que penetra en lo más interior de cada uno de nosotros. Y va a dar una pauta, va a decir que la sabiduría la poseen no solo aquellos que la piden, sino aquellos que tienen corazón sencillo, parte y parte. Dios está dispuesto a darnos este don, pero se ve que necesitamos ser sencillos. La poseen a la sabiduría aquellos que confían en Dios. Si Dios es el sabio, si Jesucristo es la sabiduría encarnada, pues tenemos que confiar, aunque lo que nuestros ojos vean sea muy difícil de entender, de vivir, de enfrentar. Confianza, corazón sencillo, para gustar, para saborear este tiempo que Dios nos regala. Dios da la sabiduría, dice el texto, a los que no tienen un corazón retorcido, tomado por el pecado. Así que también, pidamos al Señor entonces que nos ayude a convertir ese corazón, si no en todo, seguramente en algunos aspectos, no del todo enderezado. Amen la sabiduría, búsquenla, porque la sabiduría se deja encontrar. Entonces, vamos a pedir al Señor, estamos hoy delante de aquel que es la sabiduría del Señor. Aquí estoy, Señor, concédeme esta gracia. En el Evangelio nos encontramos a Jesús con estas, por lo menos hoy, 3 recomendaciones. La primera de ellas, dice Jesús, el escándalo es inevitable, pero cuidado con aquel que escandaliza. Es como una recomendación que se transforma casi en una advertencia. Escándalo en griego significa piedra de tropiezo. Lo que nos está queriendo decir Jesús es que con nuestras acciones u omisiones no seamos ocasión para que el prójimo caiga en pecado. Hablábamos hace poco de la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Si no somos coherentes, somos ocasión de escándalo para otros. Si no somos sabios, si somos, a la luz de la palabra de ayer también, necios, si no estamos atentos y vigilantes, claramente podemos ser piedra de tropiezo para otros. Hoy, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros gestos. A estar atentos también entonces. En segundo lugar, introduce de una forma breve pero contundente el tema del perdón. Claro, los apóstoles escuchan a Jesús que dice esto y, Señor, si esto es así, te pedimos que aumentes nuestra fe. Como queriendo decir, reconocemos que nos resulta muy difícil perdonar, pero perdonar siempre. Eso, necesitamos más fe. Así que ya que estamos en tiempos de pedir, vamos a pedir al Señor, no solo el don de la sabiduría, no solo el estar atentos para no hacer tropezar a los demás, sino que vamos a pedirle también la gracia de tener un corazón dispuesto, predispuesto para perdonar. También el tiempo que Dios nos regala, concretamente con el corazón petrificado, endurecido, porque no hemos sido capaces, porque no nos hemos animado a perdonar a aquel que nos ofendió. En nosotros está por lo menos el intento. Esto es lo que Jesús pide. Perdonen y serán perdonados. Y perdonen tantas cuantas veces venga la persona, pida perdón y se arrepienta. Porque no es un
perdón porque sí o un perdón así nomás. Debería existir de la otra parte un arrepentimiento. Entonces tenemos que también ayudar, llevar, hacer que las personas puedan recorrer el camino de la conversión. Finalmente la fe, no ser escándalo, perdonar y esta expresión que utiliza Jesús, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza casi imperceptible, podrían decirle a aquel árbol, trasládate al mar. Nos viene bien hoy pedir al Señor entonces de tener una fe más auténtica, una fe que atraviese el todo de nuestra vida a lo largo del día. Hoy hacemos memoria de San Artemides Sati, este joven que llegó a la Argentina con su familia, eran 8 hermanos, papá y mamá venían de Italia, 1880, como tantos inmigrantes, una mano adelante, otra atrás, se instalan en Bahía Blanca y Artemides con 20 años contrae tuberculosis, algo muy propio de la época. Estaba muy mal y entonces él, que era un hombre de fe, un joven de fe, le pide a la Virgen, casi como una promesa, porque la hace, le dice a la Virgen que si lo curaba de esa tuberculosis, él iba a dedicar su vida a acompañar a los enfermos. Él ya tenía esta vocación de asistir, visitar a los enfermos. Estudia, se capacita en esto, ingresa en el Hospital de San José, que es el primer hospital de la Patagonia, que lo fundaron los salesianos en Viedma, y allí va a pasar 48 años como enfermero. Pero era de una santidad, era de una sabiduría, era de un cuidado con lo que decía y hacía, era de una coherencia tan profunda que no solo sanaba a los enfermos, sino que verdaderamente con su presencia, con su testimonio de fe, con su humildad, con su sencillez, en una bicicleta, iba y venía para acá. Su misión era cumplir lo que había prometido. Por eso su lema es: creí, prometí y sané. Y porque fui sanado, diríamos nosotros, se ocupó de responder a esa promesa que le había hecho a la Virgen. Y visitaba a los enfermos en el hospital, pero también no importaba la distancia. Él entendía que su vida tenía sentido en función de consolar, de acompañar, y donde, como tantos santos, la ocasión de una enfermedad física para él era una posibilidad de anunciar el Evangelio, la buena noticia. Un hombre muy, muy querido, beatificado por San Juan Pablo II y canonizado en el 2022 por el Papa Francisco. Así que, como hacemos siempre que recordamos o rezamos la memoria de algún santo, nos vamos a encomendar, porque esta tarea, esta misión, también nos incumbe a todos. Sanar en cuanto Dios lo desee o sea posible, a través de nuestra sola presencia, de nuestras palabras, de nuestra coherencia, de nuestra sabiduría y de nuestro amor. Que el Señor aumente nuestra fe, que nos ayude a estar atentos, a ser prudentes y a dejar de lado toda necedad, toda imposibilidad de perdonar.